No sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. No sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero él me transformó. Como jóvenes no solamente necesitamos mover el cuerpo, sino mover también el cerebro. Muchas veces nuestras neuronas están quietas allá y cuando uno ve, me están llamando. Entonces no quiero que me llamen el día de hoy. ¿Listo? Y como ustedes se dieron cuenta, vamos a hablar un poco de quién es Cristo. Está prendido. Suena más bien. ¿Listo? Entonces, la enseñanza de hoy se llama ¿y yo qué? Para los que les gusta anotar, ¿cómo se llama la enseñanza? Y dígale al de al lado ¿y yo qué? Y dígale otra vez al de al lado ¿y nosotros qué? ¿Y usted qué? ¿Y usted qué? Pero con energía, así, con ganas que se note que son jóvenes. Dígale ¿y yo qué? ¿Y usted qué? Esta pregunta viene a las preguntas que se han estado haciendo, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué es eso de ser cristiano, no? Muchas veces decimos, no, yo soy cristiano. ¿Y? ¿Cierto? A mí me dicen, yo también soy cristiano. Y yo, ¿y? Otra cosa es vivir lo que realmente nosotros confesamos, ¿no? Por eso es que los primeros cristianos, ellos a sí mismos no se llamaban cristianos. La gente era la que los llamaba cristianos, amén. Entonces eso es lo que, una de las meditaciones ahí que ha estado rondando en mi cabeza los últimos años. Entonces ahí era para compartir con ustedes un poco esas preguntas. Bueno, y como ustedes se han dado cuenta, hemos estado hablando un poco de, hace 8 días empezamos a hablar de quién es Cristo, ¿cierto? Por ahí Mariluz estuvo hablándoles. ¿De qué les habló? ¿Mm? ¿Quién es Cristo? Ajá. ¿Qué más, qué más aprendieron hace 8 días? Sobre la vid. Sí, sí, sí. Amén, amén, sí. Qué más aprendieron? Sobre los amigos de Jesús, ¿cierto? Y algo muy importante dentro de quién es Cristo es que Él es 100% humano, ¿cierto? Y 100% Dios. No solamente anduvo en lo sobrenatural, sino que también como humano. Por ahí vemos que lloró, ¿cierto? El versículo más corto dice, y Jesús lloró, ¿no? Y a veces es bueno también ver esas peculiaridades que muchas veces no vemos, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar acerca un poco de la infancia de Jesús. ¿Listo? Entonces para esto vamos a ir a Lucas 2, 40 al 32. Lucas, ¿quién ya llegó? Aquí hay una Biblia de sobra si alguien necesita. Los más viejos son los que menos traen Biblia. Listo. Vamos a leer del 40 al 52. ¿Listo? ¿Quién no tiene Biblia? ¿Están juiciosos? Uy, mejor dicho. ¿Esto alguien que lo quiera leer? Que alce la mano. 2:40 al 52. Al 52. ¿Nadie? ¿Dedocracia? ¿Salo? Ven. Leo que solo el versículo
Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Creo que esto no sirve. Y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jesús buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando vieron se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, entonces aquí vamos a ver un poco acerca de qué está hablando ese pasaje. No, pues sí, los 4 primeros libros del Nuevo Testamento hablan de Jesús. Podría decir que toda la Biblia habla de Jesús. No, ¿de qué está hablando de verdad, muchachos? Eso, ya se van despertando. De la niñez de Jesús, ¿cierto? Estoy como muy alzado hoy, ¿no? Es que son también los nervios. Cuando estoy nervioso me pongo más más agresivo. Bueno, entonces aquí vamos a hablar acerca de la niñez de Jesús. Pero ¿alguien recuerda más o menos qué tiempo o qué sucedía en ese tiempo de la niñez de Jesús? Se la pasaba con los doctores de la ley. ¿Era la Pascua? Bueno, recordemos un poco el momento en el que estaba viviendo Jesús. ¿Ah? ¿La ley? Sí, era todavía la época de la ley, sí. Y hoy vinieron muy cristianos. Bueno, algo para recordar es que recordemos que el pueblo judío estaba dominado por... Oigan, ¿no? ¿Qué pasó? Estaban dominados por los romanos, ¿cierto? ¿Y qué sucedía por eso? Cuando decimos que estaban dominados por los romanos, ¿a qué nos referimos? ¿Eran esclavos? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas podemos decir? Estaban oprimidos los judíos, ¿cierto? No, ahora nadie, no. ¿Qué pasó? Me siento solo aquí. No, corchadoras no son. No, algo que les comento es que no me gusta estar hablando solo y mucho menos aquí al frente, entonces eso se siente re feo. Entonces, alguien que recuerde un poquito de la historia de ese momento. ¿Qué más sucedía en ese momento? ¿Recuerdan cómo se llamaba la mamá? ¿La tía? No, pues es que uno nunca sabe. ¿Cómo se llamaba la mamá de Jesús? María, listo, el papá. Ah, bueno, ya por lo menos. Sí, ahí vamos, ahí vamos. La tía. La tía, contemos la familia de Jesús. La tía, el tío político. No. Uy, no, muchachos, somos los jóvenes, se supone que somos cristianos, seguimos a un Dios que parece que no conocemos. Por eso es necesario ver acerca de quién es Cristo, ¿listo? Entonces, recordemos, ¿cuál es la tía de Jesús?
Elizabeth, de eso, sin miedo, sin miedo. ¿Cómo se llamaba el esposo de Elizabeth? Marías, listo. Ahí vamos, bien, bien. ¿Qué hacía José? Era carpintero, ¿cierto? Por ahí algunos dicen que también se dedicaba a las artes y los oficios. Los que saben de historia del diseño conocen un poco a qué se relaciona eso. ¿A qué se dedicaba María? Bueno, sí, ¿sabe a qué se dedicaba María? En la Biblia no nos dice. A la casa no, todavía no era esposa. Ayudar, bueno, adorar a Dios, sí. ¿Y a qué se dedicaba Zacarías? Profeta. ¿Qué más? Deme más. Zacarías. Entonces Zacarías era también sacerdote, ¿listo? Era sacerdote. Y recordemos un poco ahí en Lucas, vayan hacia atrás y leamos los títulos que aparecen ahí. Bueno, yo voy a leer los que yo tengo acá. Dice, el primer título dice prólogo, dedicatoria a Teófilo. Ahí nos dice por qué Lucas escribió esta carta. Después nos vamos a mirar la infancia de Juan el Bautista y de Jesús, donde el título que aparece es Anuncio del nacimiento de Juan. ¿Listo? Después sigue el anuncio del nacimiento de Jesús. Luego María visita a Elizabeth. Después viene una profecía a Zacarías. Bueno, antes de eso es el nacimiento de Juan el Bautista. Después se habla de la profecía de Zacarías. Y después hablamos del nacimiento de Jesús. Después aparecen que los ángeles y los pastores, cuando los pastores lo van a visitar. Y luego aparece nuestra historia, ¿cierto? Algo muy interesante dentro de estos 4 libros, los evangelios, ¿cierto? Los primeros 4 del Nuevo Testamento, es que solo 2 hablan acerca de la infancia de Jesús. Y algo más interesante todavía, bueno, es esos 2 que son Mateo y Lucas, nos hablan también un poco de la cronología de Jesús. Uno desde Abraham, el otro ¿desde qué? Desde Adán, ¿listo? Y otra cosa importante aquí dentro de, para mirar un poco más del contexto, es que Lucas es el único que profundiza en la niñez de Jesús. Del resto solo habla de que nació y ya aparece cuando empieza el ministerio como tal. Aquí recordemos o miremos algo importante dentro de esto. ¿Cuántos años tenía Jesús? 12, ¿cierto? ¿Qué estaba sucediendo en este momento cuando Jesús está? ¿A dónde estaba Jesús? En el templo, ¿cierto? Hoy podríamos decir la iglesia. ¿Qué otra cosa, qué estaba sucediendo en ese lugar o por qué estaba en el templo en ese momento? Dialogando, pero ¿por qué estaba en la iglesia? ¿Por qué había ido con la familia y después vemos que se devuelve? En la fiesta de la Pascua, ¿cierto? Y bueno, ahorita no recordaba que estaba en la fiesta de la Pascua. Recordemos que la fiesta de la Pascua es, ¿alguien la recuerda? Sí, claro. Muchachos, cuando el pueblo salió de Egipto, ¿cierto? Entonces ellos se reunían. ¿En dónde se reunían? ¿Cuál es la ciudad que menciona ahí? Jerusalén, ¿cierto? Listo. Estaban en Jerusalén, todos iban a reunir a Jerusalén y allá hacían la fiesta de la Pascua. ¿Qué otros lugares menciona? Nazaret, ¿sí? ¿Y qué otro momento? Estaba en el templo y después los padres ¿dónde estaban? ¿En dónde? ¿En la calle? Bueno, voy a volver a leer porque parece que nadie puso cuidado al texto. Estamos aquí inventando ahí a ver si eso no es.
Dice, el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, ¿no? Por allá eso me hace recordar, no dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Al regresar ellos acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre, pensando que estaba entre la compañía. ¿Alguien tiene otra versión por ahí? ¿Qué? Eso, con energía, eso me parece bueno. Entonces, ayúdame con el versículo 44. Versículo. Ujú. 44. Ujú. Listo, espera ahí un momento para explicar esa parte. Entonces aquí los que tienen la Reina Valera 60 dice compañía, ¿cierto? Pero la compañía era toda la, digámoslo así, como la familia que iba de regreso hacia su ciudad, ¿cierto? De donde venían. Entonces estaban todos ahí reunidos. 3 días después entonces empezaron a buscar en medio de los otros, ¿cierto? Porque pensaban que iba entre ellos Jesús, pero Jesús no apareció ahí. Entonces María y José se fueron a buscarlos en medio de los otros y se dieron cuenta que no estaban. Entonces ahí es cuando se devuelven. ¿Listo? Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles, y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron. Su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Descendió con ellos y volvió a Nazaret, y les estaba sujeto. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bueno, ya teniéndolo un poquito más claro, ¿cierto? Recordemos los personajes rápidamente. ¿De quién nos habla? María, José, Jesús. ¿Los qué? Doctores de la ley, ¿cierto? ¿Y quién más? Y la compañía. Listo, esos son entonces los personajes. Los actores sí, los actores. Es que suena raro porque uno dice actores a una obra de teatro. Bueno. Sí, los personajes, listo, ya. No vamos a debatir, no vamos a hacer nada de eso. ¿Listo? Dice que ellos iban cada 3 años iban a celebrar la Pascua, ¿sí? Todos los años ellos iban a celebrar la Pascua. Recordemos que ¿sí? Ay, toca estar despierto, sí, eso. Ya más de uno ya se durmió ahí. Y algo importante es que Jesús se congregaba, ¿no? Aunque era el Hijo de Dios, no dejaba de congregarse. Muchas veces nosotros sí lo hacemos, decimos, yo ya me sé lo que van a decir por allá. Ay, sí, ya, aquí todos son santos. ¿No? Muchos dicen, esa reunión tan aburrida, ¿lo que va a hacer por allá? Pero aquí vemos que Jesús iba un poco más allá. Y vamos a ver, aquí nomás estamos en la historia de su infancia, pero si después la idea es poder mirar un poquito más allá cuando fui adulto. Algo interesante, importante aquí es, ¿qué nos dice el versículo 40?
¿Alguien tiene una Dios habla hoy? ¿O Reina Valera 95? Venga, pase aquí, nos la ley. Que aquí la da más. El 40 más. Y el niño crecía y se hacía más fuerte y más sabio, y gozaba del favor de Dios. Listo, gracias. En este versículo 40 vemos tres aspectos de Jesús. Dice que el niño crecía, ¿cierto? Ahí decía que tenía más fuerza, ¿cierto? En la versión Dios habla hoy. O sea que también crecía corporalmente, o sea, no solamente, bueno, yo no sé si alcanzó a desarrollar los músculos, en la Biblia no lo dice, pero dice que sí crecía, ¿cierto? Y que trataba de crecer en eso, así como nosotros hoy en día debemos hacer ejercicio, así sea una vez cada 8 días. Y también dice que se llenaba de sabiduría, ¿cierto? Por eso es que hoy en día necesitamos ir al colegio, bueno, el sistema nos demanda ir al colegio, después ir a la universidad, actualmente hay que hacer posgrado, así uno no quiera, ¿no? Bueno, algunos, otros, ¿no? Y también decía que la gracia de Dios era sobre él. Y esto de la gracia de Dios es algo muy interesante. Vamos a ir rápidamente a 1 Samuel 2:26. Dos 26. Ajá. Primera. Y aquí vemos también la vida, un poco de la vida de Samuel. Dice, mientras tanto, ¿ya todos llegaron? Sí, yo soy el más lento, listo. Mientras tanto, el joven Samuel iba creciendo y haciéndose grato delante de Dios y delante de los hombres. Vemos que había otra persona que también hacía eso, o sea que esto no es imposible, porque Jesús haya sido también 100% Dios, ¿cierto? No quiso decir que alguien no hubiera podido hacer lo que él hizo también. Aquí vemos que aún siendo niño, Samuel fue un ejemplo también, digámoslo así, para Jesús. Vamos a ir a Proverbios 3, del 1 al 8. Uy, se me olvidó la Biblia. Yo tengo aquí como título exhortación a la obediencia. Y bueno, ya es demasiado tarde, pero no pierdan Lucas 2. Sí, no lo vayan a perder. ¿Listos? ¿Ya todos llegamos? Listo, dice Proverbios 3, hijo mío, no te olvides de mi ley, y que tu corazón guarde mis mandamientos, porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces aquí vemos cómo nosotros podemos hallar gracia delante de Dios, ¿cierto? Y vamos a ir rápido, los que no perdieron Lucas, vamos a ir a Lucas 2:52 y vamos a ver que nos sigue repitiendo esto. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios, y además añade otra cosa, y los hombres, ¿cierto? Entonces también tenía gracia delante de los hombres. Y aquí en Proverbios vemos algo de cómo nosotros podemos hallar gracia delante de Dios y de los hombres. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Cuál es la ley? La palabra, ¿cierto? Y que tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Eso a qué se refiere guardar? ¿Uno cómo hace para guardar los mandamientos? Poniéndolos por obra, ¿cierto? Porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán. Entonces, cuando nosotros conocemos la palabra y la obedecemos,
vamos a tener más años de vida, ¿cierto? Y además dice acá, y paz te aumentarán, ¿cierto? Entonces vamos a tener también paz. Nunca se apartará de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Sí, ya los volví a dormir. Sigamos leyendo el 5, dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal, porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Amén. Entonces aquí vemos que porque Jesús había crecido en sabiduría, bueno, no solamente creció en sabiduría y en estatura, ¿cierto? O en fuerzas. No sé si alguien tiene otra versión ahí que tenga otra forma de decirlo. Estatura, fuerzas y poder de Dios. Favor de, bueno, eso es gracia de Dios, ¿cierto? Y gracia de los hombres, ¿cierto? Tenía el favor de Dios. Tenía también el favor de los hombres. Y después vemos aquí la historia de Jesús. Ese versículo 40 y el 52 entonces nos describe un poco de quién era Jesús en ese momento, ¿cierto? No solamente era un hombre espiritual que iba a la iglesia, se sentaba y listo, ¿cierto? Sino que además él crecía ¿en qué? Sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Después vemos aquí que iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Ya sabemos por qué iban allí, ¿cierto? La Pascua era una de las fiestas, de las 3 fiestas más importantes de los judíos. Cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén. Aquí, ¿quién tiene 12 años? ¿13? ¿Tú cuántos tienes? 6, la mitad de lo que tenía Jesús en ese momento. Tienes 13, un año más de lo que tuvo Jesús en ese momento. Y vamos a ver algo interesante. Dice, bueno, cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiera José y su madre. Y él se perdió no porque sí, y los padres no lo dejaron botado. ¿Ustedes creen que un padre deja botado al niño de 12 años? ¿Sí? Y más José y María, que sabían quién era Jesús. No, ¿cierto? Era porque le tenían un grado de confianza tan alto que se despreocupaban de Jesús. Jesús, me imagino que siempre andaba con los papás ahí detrás. Pero sucede algo interesante aquí. Dice, pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día. O sea, iba un día, iban entre los que se volvían ya a Nazaret, ¿cierto? Pero sucede algo extraño acá también. Y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Se perdió Jesús. ¿Qué hay que hacer? Buscarlo, ¿cierto? Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. O sea, se devolvieron. Aconteció que 3 días después, imagínense, 3 días después, calculen más o menos lo que estaba haciendo Jesús. ¿Qué haría usted si se perdiera de sus padres? En 3 días. Pero miremos lo que hizo Jesús. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo. Mejor dicho, este man era un fanático judío, ¿no? Estaba en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. O sea, no estaba ni siquiera entre los adolescentes y los jóvenes. Y esto es más extraño aún, estaba entre los doctores de la ley. ¿Y qué dice ahí después? Duro. Oyéndolos, primero los oía. Y después dice que les preguntaba, iguales a nosotros. Ahorita ya me estaban peleando que por qué tantas preguntas. ¿No?
Y esto es muy interesante. Esto lo hemos perdido porque... ¿Por qué creen que hemos perdido esto? Falta de interés, ¿cierto? Ya se nos volvió tan normal venir a la iglesia. Muchas veces nos parece que escuchamos lo mismo de siempre. Pero yo hago la pregunta, ¿masticamos lo que aprendemos? ¿Lo procesamos? ¿Lo meditamos? Como le dijo Dios a Josué. No solamente le dijo, esfuérzate y sé valiente, eso sí, todo el mundo de seguro se lo sabe. Pero además le dijo que meditara. Todos los días leyera la palabra, que la meditara, ¿cierto? Eso quiere decir que la procesara, que la masticara, no que la dejara ahí. Aprendí algo nuevo hoy. ¿Para qué sirve eso, no? Como decían ahorita, bueno, ¿qué es ser cristiano? Y aquí hacían una pregunta, ¿realmente somos cristianos? Bueno, los oía y les preguntaba. Pero el 47 nos habla algo que lo deja uno con la, de pronto no con la boca abierta, pero sí con el cerebro, ¿ah? Una cosa así como una gran pregunta. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea, Jesús no solamente se quedó sentado ahí en la silla, no solamente le preguntaba a los maestros, y además iba 3 días, no estaba aburrido, sino que además de eso les enseñaba, ¿cierto? Y además de eso, o sea, no solamente les enseñaba, sino que además los maestros se sorprendían. Imagínense, los maestros, igual que hoy, ¿no? Igualito. Sí, hoy en día nos gusta estar en la iglesia, ojalá todo el día, desde las 6 de la mañana. Eso, mejor dicho, la demora es que abran aquí la iglesia y ayuno 3 días. No, eso era lo que estaba viviendo ahí Jesús. Imagínense a Jesús, un niño de 12 años, un año menor que Valentina, sentado así como están ustedes, no dormidos, ¿no? Dice que escuchaba, primero escuchaba, ¿no? Después, ¿qué pasaba? Preguntaba. Hoy tenemos preguntas. Bueno, aparte de las que yo ya les hice, eso, no, ahí sí todos, yo, ¿no? Pero hoy tenemos preguntas. Y no solamente Jesús se quedó, después, ¿qué sucedía? Que les enseñaba. Imagínense a los 12 años tener la capacidad usted de enseñarle aquí al pastor Omar. Bueno, nadie lo cree, solo Mari. Bueno. Ese es bueno, coloquemos esa palabra, es como el nivel que nos está mostrando Dios a los 12 años, igual que nosotros hoy en día. Igual lo que nos pasa en la universidad, ¿cierto? En la universidad somos iguales. ¿Por qué nos aburrimos aquí? ¿Por qué nos aburrimos en la universidad? ¿No se han preguntado? Pero algo interesante es seguir el modelo de Jesús. Algo importante aquí en Jesús es que era inconforme. Y Jesús nos llama a eso, a ser inconformes, a querer más. Con el Señor siempre hay más. Y dice acá que Jesús no solamente les enseñaba, el 40 y el 50 y el 52 nos dice, y Jesús crecía en sabiduría, pero no solamente en eso, y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Y si tiene gracia delante de Dios, mire, todas las bendiciones están ahí. Si tiene gracia delante de los hombres, cualquier puerta se abre. Igual que nosotros hoy en día, ¿cierto? Esta historia fue una de las primeras historias que más me sorprendió, más que todo lo que hizo después Jesús. Uno se pone a pensar, con solo 12 años y ya le enseñaba a los maestros. Y yo que he estado con los niños digo, ¿será posible
levantar niños así? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, 3 medio lo creen porque ahí ya, como que digamos amén porque qué. ¿Cierto? Niños que nos enseñen a nosotros. Pero imagínense el nivel de Jesús. Jesús me imagino que estudiaba muchísimo. Yo creo que cuando iba a la iglesia no quería salir y tocaba sacarlo a las malas. ¿No? Los que estaban de diáconos ese día en la puerta. Salga Jesús de aquí, por favor, no lo quiero ver. Ya le tocaba a las malas, ¿no? Como coger un palo y salga porque usted sí no quiere salir de aquí, ¿no? Igual que nosotros. Bueno, aunque a veces pasa. No así, pero sucede a veces. Bueno, y no para hablar de la Biblia, pero sucede. ¿Cierto? ¿Cuántos de nosotros nos quedamos solamente a saludar al otro? Eso era lo que pasaba aquí. 3 días, yo me imagino en el templo, eso no era solo biblazo. Eso era también con comida, ¿no? Cuando uno mira las historias en el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo, en las fiestas lo que había era comida. Eso es lo que más me gusta cuando uno lee la Biblia. En las reuniones había comida, igual que hoy en día, pero bueno. Dice, aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron, se sorprendieron. ¿Quiénes se sorprendieron? Uy, un error de incomprensión de lectura. Los que están leyendo, ahí vieron un punto seguido. Dice, cuando lo vieron, se sorprendieron. Su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos buscado con angustia. Bueno, ¿recuerdan cómo se llama? ¿Cuál es el título de la enseñanza de hoy? Dígale al de al lado lo mismo. Vemos la historia de Jesús. Ahora pregúntele otra vez al de al lado. Dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, y yo me imagino, ¿ustedes se imaginan la respuesta de Jesús? Dice, ¿por qué me buscáis? ¿Ustedes creen que Jesús dijo, ¿y por qué me buscan? No, ¿cierto? Igual que yo. No, él me imagino que dijo tranquilamente, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Dígale al de al lado, ¿y yo qué? Ahora dígale, ¿y yo qué en la casa? Dígale, sin miedo, mirándole a los ojos. Cuando uno habla con la otra persona, lo mira a los ojos. Ahí mirando al piso, mirando al techo, eso ahí. ¿A quién le están hablando? Dígale otra vez, ¿y yo qué en la casa? ¿Y yo qué en la iglesia? ¿Y yo qué en el trabajo? ¿Y yo qué en el estudio? ¿Realmente estamos buscando o estamos siguiendo a Cristo? Aquí lo vemos con solo 12 años. ¿Somos inconformes con lo que nos dan en la casa? ¿En la iglesia? ¿En el trabajo? ¿En el estudio? Algunos sí son inconformes en la casa. Mami, eso tan poquito. Mami, mire, me hace falta. Ahí sí son inconformes, pero está el rumo de loza y ahí sí, ¿no? Ahí sí no son inconformes. Sí, me ha pasado, claro, yo también soy humano. En la iglesia, ¿somos inconformes como Jesús? ¿Escuchamos? ¿Por lo menos escuchamos?
Damos el siguiente paso, preguntamos, damos el siguiente paso, enseñamos. En el trabajo, damos el siguiente paso. Y en el estudio, no, yo voy a la universidad a aprender, a veces toca enseñarle a los profesores. Tenemos este libro que nos guía, ¿cierto? A nosotros. Pero decimos que el mundo es de la oscuridad y que no sé qué. Bueno, eso, no vaya a escuchar la clase y que hable el profesor, yo me siento ahí ya. Pero Jesús nos enseña a ser inconformes. La palabra de Dios es una cosa maravillosa que debemos conocer, no solamente para nosotros aquí reunirnos en la iglesia y ya. Muchas veces nos enseñan de ética en la universidad, no, de todo es admitido, eso el homosexualismo bien, lesbianismo también. ¿Y usted? No, pues yo soy cristiano. ¿No? Igualitos que Jesús. Pero debemos ser como Jesús. Jesús solamente tenía 12 años y iba más allá. Así debemos ser nosotros. Y le hice aquí esa respuesta a pregunta, son las que me encantan de Jesús. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Los negocios de mi Padre. ¿Conocemos los negocios de nuestro Padre Celestial? Pero ellos no entendieron lo que les dijo. Los maestros de la ley no entendían. Descendió con ellos, bueno, aquí ya iba con los papás y volvió a Nazaret. Y les estaba sujeto. O sea, le hacía caso a los papás, ¿no? Dígale al de al lado, ¿y yo qué? Su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Y sigue diciendo, ¿y por qué será que repite 2 veces? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Dígale otra vez al de al lado, ¿y yo qué? ¿Y usted qué? ¿Y usted qué? ¿Y nosotros qué? Hace 8 días hablaban de la rama, los pámpanos, ¿cierto? De los amigos. Bueno, ¿y yo qué? ¿No? Amén. Cerremos los ojos. Vamos a orar para terminar este momento. Levantémonos, pongámonos en pie, a ver, despertémonos. Ya los tengo dormidos, entonces toca que se levanten.